Amelia se frotó las manos con el delantal y miró el reloj que había sobre la cocina. Eran las 7 menos cuarto. Faltaba media hora para terminar su turno en el comedor escolar. Los últimos alumnos se habían ido a casa hacía rato. Los profesores también. Solo quedaban ella y Rosalía, que lavaba los platos en el cuarto de servicio, tarareando algo. Había sido un día duro. Por la mañana se había estropeado uno de los fogones y habían tenido que cocinar en 3 fogones en lugar de 4, y como siempre había muchos niños. Además, al día siguiente había que presentar al director el informe mensual de gastos de alimentos, y las cuentas no cuadraban. Se quitó la bata blanca, la colgó en el armario y se puso su ropa de diario, una blusa azul descolorida y unos pantalones oscuros que llevaba ya 3 años. No tenía dinero para comprarse ropa nueva. Todo se iba en la casa, en la comida y en Rafael. Últimamente, su marido había empezado a beber aún más de lo habitual, y su sueldo de conductor de autobús ya era de por sí escaso. Amelia pensaba a menudo que, si no fuera por su trabajo en el comedor, hace tiempo que se habrían muerto de hambre. Después de despedirse de Rosalia, salió a la calle. El aire era húmedo y sofocante, como siempre en esa época del año. El pequeño pueblo donde vivían estaba rodeado de vegetación, pero eso no lo hacía más fresco. Amelia caminaba lentamente por las calles conocidas, pasando por delante de casas de una sola planta con techos oxidados y paredes quemadas por el sol. En algunos patios, las mujeres tendían la ropa, en otros jugaban los niños, y cerca de la tiendecita de la esquina se había reunido un grupo de hombres con botellas de cerveza. La casa en la que vivían desde hacía 8 años estaba al final de la calle. Era pequeña, con 2 habitaciones, una cocina y un baño diminuto, pero era suya, más bien casi suya. Llevaban 6 años pagándola a plazos y aún les quedaban 2 años más. Amelia estaba orgullosa de tener una casa propia, aunque fuera modesta. En el patio crecía un viejo mango, bajo el cual Rafael solía sentarse cuando llegaba del trabajo sin estar demasiado borracho. Pero hoy algo no iba bien. Al acercarse a la casa, Amelia oyó voces en la cocina. Risas de mujer que no reconocía. Se le encogió el corazón. Rafael debería haber vuelto del trabajo hacía 1 hora y, por lo general, a esa hora ya estaba durmiendo o sentado frente al televisor con una botella. Pero hoy era evidente que había invitados en la casa. Amelia empujó la puerta de entrada, que no estaba cerrada, y entró en el pasillo. Las voces provenían de la cocina y ahora podía distinguir las palabras. Rafael estaba contando algo, riéndose de vez en cuando, y una voz femenina le respondía. Otra voz, familiar y desagradable, era la de Delfina, su suegra. Amelia respiró hondo y entró en la cocina. La escena que se encontró era exactamente la que temía ver. Rafael estaba sentado a la mesa, rojo por la bebida, con la camisa desabrochada. A su lado se había acomodado una mujer joven de 28 años, con el pelo teñido de pelirrojo y una blusa de color rosa brillante. Tenía en la mano un vaso de plástico con algo oscuro, aparentemente ron. Frente a ellos estaba Delfina, una mujer delgada, con el pelo canoso recogido en un moño apretado. No bebía, pero parecía satisfecha con lo que estaba pasando. Los 3 se volvieron hacia Amelia cuando entró. Rafael intentó levantarse, pero se tambaleó y volvió a sentarse. La mujer pelirroja miró a Amelia de arriba abajo con aire evaluador, y Delfina frunció los labios con su habitual expresión de desaprobación. «Ella es Amelia, mi esposa», dijo Rafael torpemente, señalándola con el dedo. «Y ella es Yadira, mi amiga. Nos conocimos en la estación de autobuses». Yadira sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Era bastante guapa, con rasgos regulares y una figura esbelta que resaltaba con la ropa ajustada que llevaba. Llevaba una cadena de oro al cuello y varios anillos que brillaban en los dedos. Era evidente que no trabajaba como cocinera en un comedor escolar. «Encantada de conocerte», dijo Yadira en un tono que no expresaba ningún placer. «Rafael me ha hablado mucho de ti». Amelia asintió sin saber qué responder. Se sentía incómoda con su ropa descolorida junto a aquella mujer tan llamativa. El olor a ron y cigarrillos flotaba en el aire, y sobre la mesa había botellas vacías y vasos sucios. Yadira fumaba y dejaba caer la ceniza directamente al suelo. «Siéntate con nosotros», propuso Rafael, pero su voz sonaba forzada. «Estamos descansando un poco después del trabajo». Amelia se sentó en la silla libre junto a su marido. Yadira siguió mirándola, comparando claramente. Delfina guardaba silencio, pero se notaba en su rostro que estaba al tanto de la situación y que aprobaba lo que estaba pasando.
Yadira trabaja en una farmacia en la Plaza Central, continuó Rafael llenando el incómodo silencio. Es una chica muy inteligente. Ayuda a la gente con los medicamentos. Sí, confirmó Yadira, sin apartar la mirada de Amelia. Estudio medicina en mi tiempo libre. Quiero ser enfermera. Tengo planes para mi vida. Las últimas palabras sonaron como un desafío. Amelia entendió la indirecta. A diferencia de ella, una simple cocinera, Yadira tenía ambiciones. Delfina asintió con aprobación. Es bueno que una mujer tenga metas, comentó la suegra. Que piense en el futuro y no se limite a cocinar sopa día tras día. Las palabras le dolieron. Amelia llevaba 10 años trabajando en el comedor escolar, y era un trabajo honesto y necesario. Alimentaba a los niños y se preocupaba de que la comida fuera sabrosa y saludable. Pero a los ojos de Delfina, eso no era lo suficientemente prestigioso. Rafael se sirvió más ron y le ofreció a Yadira. Ella aceptó. Amelia no le ofreció nada, pero ella tampoco habría bebido. Necesitaba entender lo que estaba pasando y el alcohol solo le nublaría la mente. La conversación siguió, pero Amelia se sentía fuera de lugar en la mesa de su propia cocina. Yadira hablaba de sus planes, de los cursos que pensaba hacer, de cómo quería mudarse a la gran ciudad. Rafael la escuchaba con una admiración que Amelia no había visto en sus ojos en muchos años. Delfina asentía y, de vez en cuando, lanzaba miradas significativas a su nuera. Cuando el reloj marcó las 8 de la tarde, Yadira se levantó y dijo que tenía que irse a casa. Rafael también se levantó, tambaleándose. «Te acompaño», murmuró. Yadira le sonrió amablemente y le tomó del brazo. Salieron de la cocina, dejando a Amelia a solas con Delfina. La suegra recogía en silencio los vasos de la mesa, pero se notaba que quería decir algo. «Es una buena chica», dijo finalmente Delfina. «Guapa, inteligente y aún joven». Amelia tenía 32 años. No era vieja, pero tampoco una niña. Entendía a qué se refería su suegra. «Rafael se merece ser feliz», continuó Delfina, sin mirar a su nuera. «Trabaja mucho, se cansa. Necesita una mujer que lo apoye, que lo inspire». «¿Y yo qué hago?», preguntó Amelia en voz baja. Delfina se encogió de hombros. «Cocinas, lavas la ropa. Pero un hombre necesita más. Necesita sentirse hombre». Amelia no respondió nada. Sabía que era inútil discutir. Delfina nunca la había querido. La consideraba indigna de su hijo. Desde el principio de su matrimonio, su suegra le encontraba defectos. Que no cocinaba bien, que no limpiaba bien la casa, que no tenía hijos. Es cierto que no tenían hijos, y eso era un tema delicado para Amelia. Rafael y ella lo habían intentado durante varios años, pero no habían conseguido nada. El médico dijo que el problema podía estar en cualquiera de los dos, pero no podían hacerse un examen completo porque era demasiado caro. Delfina se marchó media hora después y Rafael no volvió. Amelia lavó los platos, preparó la cena y se sentó a esperar. A las 9 de la noche, oyó voces en el patio. Rafael hablaba en voz alta con alguien. Su tono era agresivo. Amelia se asomó por la ventana y vio a su marido junto a un brillante coche azul que estaba aparcado junto a la valla de la casa de los vecinos. Sergio Aguilar, su vecino, era el único hombre rico de la calle. Tenía un taller mecánico en el centro de la ciudad y ganaba mucho dinero. Su casa era más grande que las demás. Tenía un jardín con flores bien cuidadas y cambiaba de coche cada 2 años. El último era especialmente bonito, un Toyota nuevo del que Sergio estaba muy orgulloso. Rafael estaba de pie junto al coche y gritaba algo. Sergio apareció en la puerta de su casa. Era un hombre de mediana edad, corpulento, con una camisa cara. Su rostro expresaba irritación. «¡Quita tu cacharro de mi sitio!», gritaba Rafael, agitando los brazos. «¿Qué coche destartalado?», se sorprendió Sergio. «Es mi coche y está aparcado delante de mi casa. Has ocupado toda la acera. No puede pasar la gente». Sergio miró el coche, que efectivamente estaba un poco cerca de la acera, pero dejaba paso. Rafael estaba borracho y buscaba cualquier excusa para discutir. «Rafael, vete a casa», dijo Sergio cansado. «Estás borracho». «No me des órdenes», gritó Rafael y dio un paso hacia su vecino. Amelia se dio cuenta de que iba a haber una pelea. Salió corriendo de la casa y agarró a su marido por el brazo. «Rafael, vamos a casa, por favor». Pero su marido la empujó y se abalanzó sobre Sergio. Este se apartó y el puño de Rafael pasó de largo.
Sergio le empujó a su vez y Rafael cayó al suelo. Entonces intentó levantarse y volver a abalanzarse sobre su vecino, pero Amelia tiró de él con todas sus fuerzas. ¡Basta!, gritó ella. ¡Basta de hacer el ridículo! Rafael se resistía, pero el alcohol hacía que sus movimientos fueran torpes. Sergio estaba de pie junto a su coche, respirando con dificultad. En su rostro se mezclaban la ira y el desprecio. La próxima vez llamaré a la policía, advirtió. Estoy harto de aguantar a este borracho. Amelia consiguió llevar a su marido a casa como pudo. Rafael murmuraba algo sobre los ricos que se creen que pueden hacer lo que quieran. En casa, se dejó caer en el sofá y empezó a roncar. Amelia lo miraba y sentía cómo se le enfriaba el corazón. Aquel no era el hombre con el que se había casado 12 años atrás. Entonces, Rafael era diferente, alegre, bondadoso, trabajador. Bebía, pero no mucho, y nunca se metía en peleas en la calle. Amelia se quedó mucho tiempo en el pasillo, mirando a su marido que roncaba. En su cabeza daban vueltas los pensamientos sobre lo que había pasado ese día. Yadira, Delfina, la pelea con el vecino. Todo parecía una pesadilla, pero era la realidad, y había que hacer algo al respecto, solo que ella aún no sabía qué. Por la mañana, Rafael no estaba en casa. Amelia se despertó a las 5:30, como siempre, y descubrió que el sofá estaba vacío. La manta estaba tirada en el suelo, y de su marido solo quedaba el olor a alcohol impregnado en la tapicería. Levantó la manta, la dobló con cuidado y se fue a prepararse para ir al trabajo. En el baño, el espejo reflejaba un rostro cansado con ojeras. Amelia se echó agua fría y trató de arreglarse. Se recogió el pelo en su habitual coleta, se puso la bata de trabajo y se tomó un café de pie junto a la ventana. El patio estaba en silencio. Solo se oía el canto matutino del gallo de los vecinos. El trayecto al trabajo le llevaba 20 minutos a pie. Amelia caminaba por calles conocidas, pero hoy todo parecía diferente. Era como si el mundo hubiera cambiado de la noche a la mañana, y ella solo se hubiera dado cuenta ahora. Las mujeres que barrían los patios la miraban de forma extraña. Los hombres que estaban frente a la tienda dejaron de hablar cuando ella pasó por delante. Quizás era su imaginación, o quizás los rumores ya se habían extendido por el pequeño pueblo. En el comedor de la escuela, Rosalía ya estaba calentando las estufas. La anciana era la que más tiempo llevaba trabajando allí y sabía todo lo que se podía saber sobre cada habitante del pueblo. Normalmente era muy habladora, pero hoy solo le hizo un gesto con la cabeza a Amelia y siguió con lo suyo. Amelia empezó a preparar el desayuno para los niños. Gachas de avena, pan con mantequilla, cacao. El trabajo habitual, que normalmente la tranquilizaba, hoy no le proporcionaba ningún alivio. Sus manos hacían todo automáticamente, mientras sus pensamientos giraban en torno a la noche anterior. Yadira, con su pelo pelirrojo y su sonrisa segura, Delfina, con sus miradas significativas, Rafael, que ni siquiera intentó explicarle nada. Cuando los niños empezaron a llegar para desayunar, Amelia se puso a repartir y a servir las raciones. Normalmente, los pequeños eran ruidosos y alegres, pero algunos de los alumnos mayores la miraban de forma extraña. A los 12 años, los niños ya lo entienden todo, sobre todo en un pueblo pequeño donde todos se conocen. Después del desayuno, cuando los niños se dispersaron por las aulas, Marta, la profesora de tercer curso, se acercó a Amelia. Era una mujer de unos 45 años, siempre bien peinada y vestida, de esas personas que consideran su deber estar al tanto de todo lo que sucede a su alrededor. Amelia, querida, comenzó con un tono cariñoso que no engañaba a nadie. ¿Cómo te encuentras? Pareces cansada. Bien, respondió Amelia lacónicamente, sin dejar de fregar las ollas. ¿Sabes? Ayer vi a tu Rafael en el centro. Continuó Marta, sin intención de marcharse. No estaba solo. Amelia no respondió, pero Marta no necesitaba ánimos. Iba con una chica muy joven, pelirroja, guapa, hay que decirlo. Entraron en una cafetería, se sentaron en una mesa y hablaron de algo. Las palabras cortaban como un cuchillo. Así que no era un encuentro casual. Rafael había salido con Yadira antes. La había llevado a cafeterías. Había gastado en ella el dinero que tanto le faltaba en casa. Y ella, Amelia, estaba en casa preparando la sopa y pensando que su marido simplemente se había retrasado en el trabajo. Por supuesto no quiero chismorrear, continuó Marta, aunque eso era precisamente lo que estaba haciendo. Pero la gente dice cosas.
Perdona que te lo diga, pero quizá deberías saberlo. Amelia finalmente se volvió hacia ella. ¿Qué dice la gente exactamente? Bueno, Marta bajó la voz. Dicen que esa chica, Yadira, lleva mucho tiempo detrás de tu marido. 3 meses, quizá 4. Al principio se le acercaba en la estación de autobuses, luego empezaron a salir juntos. Y ahora dicen, incluso va a vuestra casa. Las últimas palabras sonaron con especial énfasis. Marta claramente sabía de la visita de Yadira el día anterior. En un pueblo tan pequeño no hay secretos. Amelia no dijo nada y Marta, al darse cuenta de que no sacaría nada más, se fue a su clase, pero sus palabras se le quedaron clavadas en la cabeza. 3 o 4 meses. Así que mientras ella trabajaba honradamente y se ocupaba de la casa, su marido llevaba mucho tiempo viéndose con otra. El día se alargaba lentamente. El almuerzo transcurrió en el mismo ambiente. Los niños comían, algunos profesores lanzaban miradas compasivas a Amelia y otros, por el contrario, se apartaban, como si la infidelidad de su marido fuera culpa suya. Al final de la jornada laboral, le zumbaba la cabeza por el cansancio y los pensamientos. Rafael no había vuelto a casa. Sobre la mesa había una nota de Delfina. Vendré mañana. Breve y concisa, como siempre. Amelia arrugó el papel y lo tiró a la basura. Pasó la noche sola, intentando ocuparse de las tareas domésticas. Lavó la ropa, preparó la cena, que nadie se comió, y ordenó las habitaciones. Todo ese tiempo estuvo atenta a los ruidos de la calle, esperando que Rafael regresara, pero no vino. Al día siguiente, la historia se repitió. El trabajo, las miradas de reojo, los susurros a sus espaldas. Rosalía finalmente no pudo aguantar más y se acercó a Amelia durante la pausa para comer. «Escucha, niña», le dijo sentándose a su lado en una mesita del almacén. «He vivido toda mi vida y he visto de todo. Los hombres son todos iguales. Mientras no hay ninguna joven y guapa cerca, se quedan en casa, pero en cuanto aparece una, se vuelven locos». Amelia levantó la vista hacia su compañera mayor. Rosalía era viuda desde hacía 15 años. Había criado sola a 3 hijos y su vida no había sido fácil. «Mi marido también hacía lo mismo», continuó Rosalía. «Fue hace 30 años. Se buscó una joven y dejó de venir a casa. Pensaba que me quedaría sentada llorando. Pero cogí a los niños y me fui a casa de mi madre. Durante un mes, pensé, que se quede con su belleza a ver cuánto aguanta». «¿Y qué pasó?», preguntó Amelia. Pues pasó que a las 2 semanas volvió él de rodillas, suplicando que lo dejara volver a casa. La guapa lo dejó en cuanto se dio cuenta de que tenía que alimentar a 3 bocas y lavar la ropa. El amor es el amor, pero la vida cotidiana es la vida cotidiana. Las palabras de Rosalía la tranquilizaron un poco, pero la situación era diferente. Amelia y Rafael no tenían hijos, y era poco probable que Yadira se asustara tanto por los problemas cotidianos. Por la noche, cuando Amelia llegó a casa, la puerta estaba abierta. Se oían voces en la casa. Delfina estaba hablando con alguien en tono elevado. Amelia entró en silencio y oyó la voz familiar de Rafael. «Mamá, ya te lo he explicado. Todo irá bien», decía él. «Nada irá bien si sigues dividido entre 2 mujeres», respondía Delfina. «Tienes que decidirte. Yadira es una chica seria, tiene planes, y esta…» Se refería claramente a Amelia. «Esta solo sabe cocinar papilla». Amelia se quedó paralizada en el pasillo. Así que Rafael estaba en casa, pero se escondía de ella con su madre en el dormitorio. «Todavía no estoy preparado para tomar esas decisiones», dijo Rafael con inseguridad. «¿Y cuándo estarás preparado?», preguntó Delfina con brusquedad. «Cuando Yadira se canse de ti y encuentre a otro. Es joven, guapa, inteligente. A las chicas así no les espera nadie». Amelia escuchó cada palabra, y cada una fue como una bofetada. Así que ya estaban planeando un futuro sin ella, discutiendo cómo organizar todo. Y ella, como una tonta, lavaba las camisas de su marido y le preparaba la comida. A los pocos minutos, se abrió la puerta del dormitorio y salió Delfina con una gran bolsa en las manos. Al ver a Amelia, ni siquiera se sorprendió. «Ah, estás en casa», dijo fríamente la suegra. «Menos mal que te he encontrado. Voy a recoger mis cosas y me voy a mudar con Rafael». «¿Con Rafael?», no entendió Amelia. «Con Rafael y Yadira», precisó Delfina con tono desafiante. «Han alquilado un piso en el centro, de 2 habitaciones. Hay más espacio y el barrio es mejor». Las palabras cayeron como una piedra en el agua.
así que ya estaba todo decidido. Rafael se había ido con su nueva mujer. Incluso se había llevado a su madre. Y a ella, a Amelia, le había dejado esta casa con deudas y recuerdos. ¿Rafael está en casa?, preguntó ella. En casa, respondió Delfina. Está recogiendo sus cosas. Pero no lo entretengas, tienen planes para hoy, planes. Ellos tienen planes, y ella ni siquiera entiende lo que está pasando con su vida. Delfina pasó junto a ella hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. Amelia, dijo sin volverse, eres una buena mujer, pero Rafael necesita otra cosa. No te lo tomes a pecho. Y se marchó, dejando tras de sí solo el aroma de un perfume barato y una sensación de vacío. Amelia se quedó en el pasillo, ordenando sus pensamientos. Luego se dirigió al dormitorio. Rafael estaba de pie junto al armario, guardando ropa en una maleta. Al ver a su esposa se sonrojó, pero siguió haciendo las maletas. «Hola», dijo con torpeza. «Hola», respondió Amelia. «¿Te vas?» «Sí, por poco tiempo». Evitó mirarla a los ojos. «Tengo que decidir algo, ya lo entiendes». «No lo entiendo», dijo Amelia con sinceridad. «Explícamelo». Rafael se detuvo y finalmente la miró. En sus ojos se mezclaban la culpa y la irritación. «Amelia, ¿qué hay que explicar? Tú misma ves que no hay nada entre nosotros. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer». «¿Y con Yadira sí hay algo?», preguntó ella. «Con Yadira es diferente», volvió a apartar la mirada. «Ella me entiende, con ella me siento hombre». «¿Y conmigo no?». «Contigo», hizo una pausa. «Contigo todo es gris, el trabajo, la casa, la comida, dormir. No hay emociones ni planes de futuro». Amelia quería decirle que sí había planes, que soñaba con tener hijos, con comprar una casa más grande algún día, con irse de vacaciones a algún sitio. Pero se dio cuenta de que era inútil. Rafael ya había tomado una decisión. «¿Por mucho tiempo?», preguntó ella. «No lo sé», respondió él cerrando la maleta. «Ya veremos cómo va». Rafael cogió sus cosas y se dirigió hacia la salida. Se detuvo en la puerta. «Amelia», dijo, «no quería que esto pasara, pero es lo que hay». Y se marchó, dejándola sola en la casa, que de repente le pareció enorme y vacía. Al día siguiente, sábado, Amelia no pudo aguantar más y fue a casa de Eloísa. Su amiga vivía en una casita con su marido, Benito, y sus 2 hijos, un niño de 10 años y una niña de 7. La casa siempre estaba llena de vida, de voces de niños y del olor de los pasteles que Eloísa preparaba los fines de semana. Eloísa recibió a su amiga en el porche. Una sola mirada a la cara de Amelia bastó para comprender que algo había pasado. «Pasa», dijo. «Los niños están jugando en casa de los vecinos y Benito está en el taller. Hablaremos con calma». Se sentaron en la cocina, alrededor de la mesa redonda que Benito había hecho con sus propias manos. Eloísa puso la tetera y sacó galletas del aparador. Amelia le contó todo. Lo de Yadira, lo de Delfina, lo de que Rafael se había ido de casa. Eloísa escuchaba en silencio, solo negando con la cabeza de vez en cuando. Cuando Amelia terminó, su amiga sirvió el té y le acercó la taza. «Veamos», dijo Eloísa. «Primero, tú no tienes la culpa de que tu marido sea un cobarde. Segundo, es mejor que la verdad haya salido a la luz ahora y no dentro de 10 años. Y tercero, aún eres joven, tienes toda la vida por delante». «Tengo 32 años», replicó Amelia. «¿Y qué? Yo tengo 33 y me siento como una niña, ¿sabes? Benito y yo también tuvimos una crisis, hace unos 5 años». Amelia miró a su amiga con sorpresa. Eloísa y Benito siempre habían parecido la pareja perfecta. Él era un mecánico trabajador, ella una hábil costurera. Tenían 2 hijos y una casa llena. «No te sorprendas», continuó Eloísa. «A él también le volvió loca una mujer. Era joven, había llegado de la ciudad y había conseguido trabajo como secretaria en un taller mecánico. Benito empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a llegar tarde a casa, y cuando llegaba no decía ni pío. ¿Y tú qué hiciste? Al principio lloré, claro, luego me enfadé, y después me recompuse y decidí que ya era suficiente. Recogí sus cosas, las saqué al porche y le dije, vive donde quieras, pero aquí ya no hay sitio para ti». «¿Se fue? ¿A dónde se fue?», se rió Eloísa. «Se quedó en el porche 1 hora. Luego empezó a llamar a la puerta, pidiendo perdón. Yo no le abrí. Pasó 3 días así, durmiendo en casa de unos amigos, y luego vino y me dijo que se había dado cuenta de lo tonto que había sido». «¿Y esa mujer? ¿Qué mujer?». «Cuando se enteró de que Benito tenía problemas en casa, perdió todo el interés.
Ella necesitaba un hombre sin problemas, no líos familiares. Eloísa se levantó y abrazó a su amiga por los hombros. Amelia, querida, eres demasiado blanda. Los hombres lo notan y se aprovechan. Hay que mostrar carácter de vez en cuando, si no, te pisotean. Las palabras de su amiga le reconfortaron, pero la situación era diferente. Eloísa tenía hijos que mantenían a su marido en casa. Amelia no tenía nada, ni hijos, ni talentos especiales, ni belleza que pudiera devolverle a su marido. Cuando Amelia se disponía a marcharse, se acercó a la casa la vecina de Eloísa, una anciana llamada Carmen. Al ver a Amelia se detuvo. «Ah, Amelia», dijo Carmen, «justo te quería ver. Quería advertirte de una cosa». «¿De qué?», preguntó Amelia. «De tu... ¿cómo se llama? Yadira. No es desde ayer que se ha pegado a tu marido. La vi en invierno cerca de tu casa. Al principio pensé que quizá fuera a visitar a los vecinos, pero luego me di cuenta de que no, que venía a tu casa cuando tú no estabas. En invierno. Eso significa que llevaba ya medio año, y no 3 meses, como decía Marta. Rafael la había engañado durante medio año, se había visto con Yadira y la había llevado a su casa mientras su mujer estaba en el trabajo. No quería meterme en asuntos ajenos, continuó Carmen. Pero ahora que todo ha salido a la luz, he decidido contártelo, para que sepas la verdad. Amelia no recordaba el camino a casa. En su cabeza daban vueltas los números. Medio año de engaños, medio año de vida en una logia. Todo ese tiempo había preparado cenas que su marido no comía porque cenaba con otra. Le compraba camisas que él se ponía para sus citas. Planificaba vacaciones en las que él ni pensaba porque hacía planes con Yadira. La casa estaba silenciosa y vacía. Amelia se sentó en el sofá, donde 3 días antes había dormido su marido, y finalmente se permitió llorar. Había pasado una semana desde que Rafael se marchó de casa. Amelia se estaba acostumbrando poco a poco al silencio, a no tener que preparar la cena para 2, a no encender la televisión en todo el día. Por las mañanas se levantaba como de costumbre, iba al trabajo, preparaba la comida para los niños y escuchaba sus risas y sus charlas. Por las tardes regresaba a la casa vacía, donde cada cosa le recordaba su vida anterior. Casi se había calmado, casi había llegado a creer que podría vivir sola, cuando el viernes por la noche oyó voces conocidas en el patio. El corazón se le encogió. Amelia se asomó por la ventana y vio a Rafael abriendo la verja. Detrás de él iba Yadira con una gran bolsa de deporte en las manos. Hablaban en voz baja. Yadira se reía. Amelia se alejó de la ventana y se sentó en el sofá. Así que Rafael había decidido volver. Quizás se había dado cuenta de su error. Quizás echaba de menos su casa. El corazón de Amelia comenzó a latir más rápido por la esperanza que había estado tratando de reprimir durante toda la semana. La puerta se abrió y Rafael entró en la casa. Tenía mejor aspecto que de costumbre. Camisa limpia, pelo peinado, ni siquiera olía a alcohol. Detrás de él entró Yadira, y Amelia supo de inmediato que no había nada que esperar. «¿Ves?», le dijo Rafael a Yadira. «La casa es pequeña, pero acogedora. La cocina es buena, el dormitorio tiene un armario grande, y la habitación de los niños se puede convertir en un estudio». La habitación infantil la habían preparado en su día para un hijo que nunca llegó. Era una habitación pequeña con papel pintado azul y una cama que Rafael había montado con sus propias manos. Oírle proponer convertirla en despacho para otra mujer fue como un puñal en el corazón. Yadira examinaba la casa con mirada crítica. Llevaba un vestido rojo brillante que resaltaba su figura, el pelo recogido en rizos y los labios pintados. Parecía una mujer acostumbrada a conseguir lo que quería. «La cocina no está mal», admitió. «Solo hay que cambiar los azulejos, son anticuados. Y tampoco estaría mal un frigorífico nuevo». Hablaban como si Amelia no estuviera en la casa, como si fuera parte del mobiliario, que se podía mover o tirar a voluntad. «Rafael», dijo Amelia por fin, «explícame qué está pasando». El marido se volvió hacia ella y vio en sus ojos algo que no esperaba. No era culpa ni vergüenza, sino irritación, como si ella le estuviera impidiendo ocuparse de asuntos importantes. «Amelia», dijo él en un tono que se usa con un niño poco inteligente, «ya te lo he explicado. Yadira y yo hemos decidido vivir juntos, y esta casa es más adecuada que el piso del centro». «Esta casa es mía», le recordó Amelia. «La compramos juntos, yo trabajé para pagarla». «Es nuestra casa», corrigió Rafael. «Y yo también trabajé. Ahora hemos decidido que Yadira se va a quedar aquí. ¿Y yo?». Rafael se encogió de hombros, como si la pregunta no fuera con él.
Ya encontrarás algo. Tienes trabajo, un sueldo. Alquila una habitación en algún sitio. Yadira había permanecido en silencio todo este tiempo, pero ahora dio un paso adelante. Tenía una sonrisa en el rostro, pero sus ojos seguían fríos. Amelia, ¿en serio?, dijo con un tono de voz en el que se percibía una agresividad mal disimulada. Entiendo que esto sea una sorpresa para ti, pero la vida es así. A veces hay que aceptar nuevas realidades. ¿Qué realidades?, preguntó Amelia. La realidad es que Rafael me ha elegido, respondió Yadira, y la sonrisa desapareció de su rostro. Quiere vivir conmigo, hacer planes de futuro conmigo. Y el pasado queda en el pasado. Las palabras fueron duras, pero pronunciadas en tono tranquilo. Yadira estaba claramente acostumbrada a conseguir lo que quería y no dudaba de su derecho a esa casa. Rafael, dijo Amelia volviéndose hacia su marido, ¿de verdad piensas eso? ¿Que tengo que irme de mi propia casa? Rafael evitaba mirarla a los ojos. Se dirigió al dormitorio y desde allí se oyó el ruido de un armario al abrirse. Al parecer, había decidido actuar en lugar de dar explicaciones. Mientras tanto, Yadira recorrió la casa, echando un vistazo a todas las habitaciones. En la cocina abrió los armarios, examinó la vajilla y miró en la nevera. Todo lo hacía con aire de ama de casa que evalúa sus nuevas posesiones. La vajilla no está mal, dijo dirigiéndose a Rafael, que había vuelto del dormitorio con la ropa de cama en las manos. Solo las ollas son viejas, hay que comprar otras nuevas. Y estas cortinas son horribles, mañana mismo iré a elegir otras. Amelia escuchaba la conversación como en una nube. Yadira planeaba cambios en la casa como si ya fuera la dueña, y Rafael asentía y estaba de acuerdo con todas sus propuestas. Me gusta esta casa, continuó Yadira. Es más grande que el piso y el barrio es tranquilo, aunque los vecinos son un poco raros. Ayer una anciana no dejaba de mirarme cuando pasaba por delante. Es la tía Carmen, dijo Rafael. Ella mira a todo el mundo, no le hagas caso. No lo haré, rió Yadira. Tengo derecho a vivir donde quiera, lo dijo en voz alta, como si quisiera que Amelia lo oyera bien. El derecho a vivir donde quisiera, en una casa ajena, con un marido ajeno, entre cosas ajenas. Amelia se levantó del sofá y se fue al dormitorio. Rafael estaba poniendo ropa limpia en la cama, la que habían comprado juntos 2 años atrás para su aniversario de boda. Al ver a su esposa, se detuvo. Amelia, no compliques las cosas, dijo él. Ya está todo decidido. ¿Quién lo ha decidido?, preguntó ella. A mí no me han preguntado. ¿Para qué preguntar? Ya ves que no hay nada entre nosotros. Vivimos como 2 extraños. ¿Y con ella no es como con extraños? Rafael miró hacia la cocina, donde Yadira estaba ocupada con la tetera. Con ella es diferente. Ella me entiende, me apoya, me interesa. ¿Y yo no te intereso? Contigo. Guardó silencio. Contigo todo es predecible. El trabajo, la casa, la comida, la televisión, sin emociones, sin planes. Amelia quería decir que había emociones, que también había planes, pero comprendió que era inútil hablar. Rafael ya había tomado una decisión y nada lo haría cambiar de opinión. Desde la cocina se oyó el sonido de la tetera hirviendo y la voz de Yadira. Rafi, ¿dónde está el azúcar? Hay galletas. Rafi, ya le había puesto un apodo, uno que Amelia nunca le había llamado. Ahora te lo traigo, respondió Rafael y se dirigió a la cocina. Amelia se quedó sola en el dormitorio. Abrió el armario y vio que la mitad de la ropa de hombre había desaparecido. Rafael se había llevado sus mejores prendas hacía una semana y ahora se llevaba el resto. En la estantería estaban sus camisetas viejas, sus pantalones de trabajo y calcetines agujereados. Lo que no había considerado necesario llevarse con él para su nueva mujer. Ella cogió una de sus camisas, la que le había comprado por su cumpleaños. Era una camisa bonita, cara para sus estándares, pero Rafael rara vez se la ponía. Decía que era demasiado elegante para llevarla a diario, y ahora se la había llevado, seguramente para Yadira. Desde la cocina llegaban voces y risas. Yadira contaba algo gracioso y Rafael se reía. Amelia no le había oído reír así en 2 años. Quizás era verdad que era más feliz con otra mujer. Cerró el armario y volvió al salón. Rafael y Yadira estaban sentados a la mesa de la cocina con tazas de té. Sobre la mesa había galletas y bombones que Amelia había comprado por si venían invitados. Ahora, los nuevos dueños de la casa se estaban sirviendo esos bombones. Amelia, dijo Yadira al verla, siéntate con nosotros.
Toma un té. Tenemos que hablar como adultos. Amelia se sentó en el borde de la silla. Yadira parecía relajada y satisfecha, como si todo estuviera saliendo según lo planeado. Verás, comenzó Yadira, removiendo el azúcar en el té. Entiendo que es difícil para ti, pero a veces en la vida se producen cambios a los que hay que adaptarse. ¿Qué cambios?, preguntó Amelia. Rafael se ha enamorado de mí, dijo Yadira con sencillez. No es culpa suya ni mía, simplemente ha sucedido. Y ahora queremos estar juntos. En mi casa. En esta casa, corrigió Yadira. La casa pertenece a la familia, y ahora la familia somos Rafael y yo. Las palabras le dolieron como cuchilladas. Así que Amelia ya no era parte de la familia. Era una extraña que se interponía en la felicidad de otros. Entiendo que necesitas tiempo para encontrar un nuevo lugar donde vivir, continuó Yadira en un tono que se usa para explicar cosas obvias. Pero no debes demorarte. Tenemos que organizar nuestra vida, y no es cómodo tener a extraños en casa. Una extraña. En su propia casa se había convertido en una extraña. Rafael había estado callado todo este tiempo, mirando su taza. Cuando Amelia lo miró, él levantó la vista. Amelia, Yadira tiene razón, dijo. Hay que pensar en el futuro, no aferrarse al pasado. ¿12 años de matrimonio son el pasado?, preguntó Amelia. Fue, respondió Rafael. Pero se acabó. Simplemente no encajábamos. ¿Y tú encajas con ella? Con ella sí. Miró a Yadira con una ternura que Amelia recordaba de los primeros años de su relación. Con ella me siento vivo. Yadira sonrió y le cubrió la mano con la suya. En su dedo brillaba un anillo nuevo. No de compromiso, pero bonito y caro. Al parecer, Rafael ya había empezado a gastar en ella el dinero que nunca le había alcanzado para regalarle a su esposa. No queremos hacerte daño, dijo Yadira. Pero necesitamos espacio para nuestro amor, ¿lo entiendes? Espacio para nuestro amor. En la casa que Amelia había amueblado, en la que soñaba con criar a sus hijos, en la que cada cosa había sido elegida por ella con mucho cariño. ¿Cuánto tiempo me dais?, preguntó Amelia. Yadira miró a Rafael. Creo que una semana será suficiente, dijo. En una semana se puede encontrar una habitación y recoger las cosas. Una semana, repitió Amelia. Sí, nos parece un plazo razonable, confirmó Rafael. Amelia se levantó de la mesa. Tenía la mente en blanco, como si todos sus pensamientos hubieran desaparecido de golpe. Está bien, dijo. Una semana es una semana. Se dirigió al dormitorio y sacó de debajo de la cama una vieja maleta. Era la misma con la que había viajado a casa de Rafael después de la boda. En aquel entonces, la maleta estaba llena de esperanzas y planes para el futuro. Ahora tenía que guardar en ella los restos del pasado. Amelia comenzó a meter en la maleta lo más necesario. Ropa de trabajo, ropa interior, zapatos, algunos vestidos. Todo cabía en una sola maleta. Resultó que en 32 años de vida no tenía muchas cosas personales. Desde el salón se oían voces. Rafael y Yadira discutían los planes para el día siguiente. Iban a ir a una tienda de muebles, a elegir cortinas nuevas y a comprar plantas para los alféizares. Planificaban su vida en la casa de la que aún no se había mudado su legítima dueña. Amelia cerró la maleta y salió al pasillo. Rafael y Yadira estaban sentados en el sofá que ella había elegido 3 años atrás. Yadira hojeaba una revista de decoración y le enseñaba las fotos a su marido. «Quiero cortinas como estas para el dormitorio», decía ella. «Claras, vaporosas, y en la cocina podemos poner persianas romanas. Son muy modernas». «Buena idea», asintió Rafael. «¿Y qué flores compramos?» «Me gustan las orquídeas», respondió Yadira. «Y un ficus quedaría bien en la esquina». Hablaban de la decoración de la casa como si fuera lo más natural del mundo, como si Amelia ya hubiera desaparecido de sus vidas. «Voy a ver a Eloísa», dijo Amelia deteniéndose en la puerta. «Está bien», respondió Rafael sin levantar la vista de la revista. «Nos vemos», añadió Yadira con una sonrisa. Amelia cogió la maleta y salió de casa. Estaba oscuro en la calle. Las farolas apenas iluminaban la carretera. Caminaba despacio, la maleta no pesaba mucho, pero le fallaban las piernas. En la casa de Eloísa se veía luz por las ventanas. Amelia llamó a la puerta y al cabo de un minuto apareció su amiga en bata. «¿Amelia?», se sorprendió Eloísa. «¿Qué pasa? ¿Puedo quedarme a dormir en tu casa?», preguntó Amelia. «Rafael ha traído a Yadira a casa. Me han dicho que tengo que irme».
Eloísa tomó en silencio la maleta y la acompañó al interior de la casa. En el salón, Benito estaba viendo la televisión en el sofá. Al ver a Amelia con la maleta, comprendió que había sucedido algo grave. ¿Están durmiendo los niños?, preguntó Eloísa a su marido. Hace rato, respondió Benito. Amelia, pasa, siéntete como en tu casa. Eloísa acompañó a su amiga a la cocina y puso la tetera. Amelia se sentó a la mesa y, de repente, sintió que ya no podía contenerse. Las lágrimas comenzaron a brotar solas, en silencio, sin sollozos, solo por el cansancio y la desesperanza. Llora, le dijo Eloísa abrazando a su amiga por los hombros. Llora todo lo que necesites. Mañana pensaremos qué hacer. En ese momento, en la casa que Amelia consideraba suya, los nuevos dueños se preparaban para irse a dormir. Rafael hacía la cama que hasta hacía una semana había compartido con su esposa. Yadira estaba frente al espejo del dormitorio quitándose las joyas. ¿Crees que encontrará pronto un lugar donde vivir?, preguntó Yadira. La encontrará, respondió Rafael. Tiene trabajo, un buen sueldo. Alquilará una habitación en algún sitio. Bien, dijo Yadira, quitándose el vestido y colgándolo en el armario, en el lugar donde antes colgaban los vestidos de Amelia. Es incómodo tener a gente extraña entrometiéndose. Rafael asintió con la cabeza. Él también quería que todo se arreglara cuanto antes, para evitar conversaciones incómodas y explicaciones. Con Yadira, la vida parecía fácil y brillante, no como con Amelia, que siempre estaba preocupada por algo. ¿Mañana vamos a comprar cortinas?, preguntó Yadira, acostándose en la cama. Claro, respondió Rafael acostándose a su lado. Y compraremos flores como querías. Yadira sonrió y se acurrucó contra él. La casa era suya, el hombre era suyo. La vida se desarrollaba tal y como ella había planeado. Y lo más sorprendente era que Rafael había cambiado de verdad. Ya no bebía todos los días, se cuidaba, incluso en el trabajo, según sus compañeros, se había vuelto más responsable. El amor hacía milagros y Yadira estaba contenta con el resultado. La vida de Eloísa había entrado en una rutina. Por la mañana, Amelia se levantaba a las 5:30, se preparaba en silencio para ir al trabajo sin despertar a los niños y se iba al comedor escolar. Por la noche regresaba a casa de su amiga, donde siempre la esperaba la cena, y preguntas afectuosas sobre cómo le había ido el día. Eloísa y Benito hacían todo lo posible para que se sintiera una invitada deseada, pero Amelia sabía que eso no podía durar mucho tiempo. Los hijos de su amiga, Miguel, de 10 años, y Sofía, de 7, se acostumbraron rápidamente a la tía Amelia, que ahora vivía con ellos. Sofía se encariñó especialmente con ella. Se sentaba a su lado durante la cena, le enseñaba los dibujos que hacía en el colegio y le pedía que le contara un cuento antes de dormir. Miguel era más reservado, pero también trataba a Amelia con cariño. A veces, al mirar a esos niños, pensaba en cómo habría sido su vida si hubiera tenido hijos con Rafael. En la segunda semana de su estancia en casa de su amiga, Eloísa le propuso a Amelia que la ayudara con el trabajo. Eloísa era contable en una pequeña empresa de construcción, pero a menudo aceptaba encargos adicionales en casa. Llevaba la contabilidad de pequeños empresarios, elaboraba informes y clasificaba los documentos acumulados durante meses. Había mucho trabajo y le faltaba tiempo. «Tú eras buena en matemáticas en el colegio», le dijo Eloísa, mostrándole a su amiga la pila de documentos que había sobre la mesa de la cocina. «Y siempre se te han dado bien los números. Ayúdame a revisar estos albaranes y te pagaré como ayudante». Amelia aceptó. El trabajo no era difícil, pero sí minucioso. Había que cotejar las facturas con los contratos, comprobar los cálculos e introducir los datos en las tablas. Después del trabajo en el comedor, cuando los niños hacían los deberes y Benito veía la televisión, las mujeres se sentaban a la mesa de la cocina y revisaban los papeles. Eloísa le explicaba cómo agrupar correctamente los gastos, cómo calcular los impuestos y cómo elaborar los informes. «Tienes talento», le decía Eloísa, observando la rapidez con la que Amelia aprendía el nuevo trabajo. «Si quieres, puedes apuntarte a un curso de contabilidad. Ahora se buscan especialistas así en todas partes y pagan más que a los cocineros». Amelia asentía, pero le costaba pensar en el futuro. Cada día le traía recuerdos de su vida pasada. En el comedor de la escuela, sus compañeros le preguntaban constantemente cómo le iba, si había encontrado vivienda, si pensaba reconciliarse con su marido. Marta, la profesora de tercer curso,
Era la que más le preguntaba y luego seguramente se lo contaba a los demás. Amelia, ¿es verdad que tu Rafael ya no bebe? Le preguntó una vez mientras fregaban los platos después de comer. La gente dice que parece otra persona. No lo sé, respondió Amelia. No hablo con él. No deberías, continuó Marta. Quizás valdría la pena hablar con él. Los hombres a veces se vuelven locos temporalmente y luego vuelven a la normalidad. Amelia no respondió, pero las palabras de Marta se le quedaron grabadas en la cabeza. ¿De verdad había cambiado Rafael? ¿Había dejado de beber y se había convertido en otra persona? Y si era así, ¿por qué había sucedido ahora con Yadira y no antes, con ella? Rosalía, una compañera de trabajo mayor, también había notado el cambio en Amelia. «Chica», le dijo una vez, cuando se quedaron solas en el comedor después del trabajo. «No te tortures. Lo pasado, pasado está. Piensa en lo que tienes por delante». «Es fácil decirlo», suspiró Amelia. «¿Qué tiene de difícil?» Rosalía se sentó a su lado, en la pequeña mesa. «Eres joven, sana y trabajadora. No tienes hijos, así que nadie te ata al pasado. Empieza una nueva vida». «¿Cómo empezar si no tengo nada? Ni casa, ni dinero para alquilar, ni perspectivas». «¿Y yo qué tenía cuando murió mi marido?», replicó Rosalía. 3 hijos a mi cargo, deudas, una casa vieja que estaba a punto de derrumbarse. Pensé que todo había terminado, pero pasó el tiempo. Los niños crecieron, arreglé la casa y pagué las deudas. Lo importante es no rendirse». Las palabras de Rosalía eran sabias, pero Amelia no podía aplicarlas a su caso. No tenía hijos que le dieran sentido a su vida y la obligaran a luchar. Solo había vacío y resentimiento, que cada día se hacía más grande. 3 semanas después de mudarse con Eloísa, Amelia decidió pasar por delante de su antigua casa. No lo había planeado, simplemente volvía del trabajo por otro camino. Quería evitar encontrarse con Marta, que ese día estaba especialmente insistente con preguntas sobre su vida personal. La calle donde estaba la casa parecía la misma de siempre. Los mismos vecinos regaban los huertos, los mismos niños jugaban en los patios, los mismos perros yacían a la sombra de las vallas. Pero cuando Amelia se acercó a su antigua casa, su corazón comenzó a latir más rápido. Alguien estaba trabajando en el patio. Se oía el golpe del martillo y el chirrido de la sierra. Amelia se acercó con cuidado y miró por una rendija en la valla. Lo que vio la conmovió profundamente. Rafael estaba de pie junto a la valla con un martillo en las manos. Estaba reparando las tablas viejas y sustituyendo las partes podridas por otras nuevas. Tenía la camisa desabrochada y gotas de sudor brillaban en su frente, pero se movía con seguridad y concentración. A su lado había herramientas cuidadosamente colocadas sobre una sábana vieja y un cubo con clavos. Pero lo más importante era que Rafael estaba sobrio. Completamente, absolutamente sobrio. Sus movimientos eran precisos, sus ojos claros. No olía a alcohol. Amelia no lo había visto así en 2 años. La última vez que su marido había hecho una reparación importante en la casa había sido 5 años atrás, y eso después de mucho insistir y discutir. Amelia estaba detrás de la valla y no podía creer lo que veía en sus ojos. Rafael trabajaba con tanto esmero como si fuera lo más importante de su vida. Medía las tablas con una cinta métrica, las marcaba con un lápiz y las cortaba con cuidado. Cada movimiento era meditado y preciso. Yadira salió de la casa con una bandeja en las manos. En la bandeja había una taza con algo caliente y un plato con bocadillos. Llevaba una bata, el pelo recogido en una coleta, y no llevaba maquillaje. Parecía una esposa cariñosa que cuida de su marido trabajador. Rafi, la llamó. Descansa un poco, come algo. Rafael dejó el martillo y se acercó a ella. Yadira puso la bandeja sobre un viejo tocón que les servía de mesa improvisada. Rafael tomó la taza, por el olor se adivinaba que era café, y le sonrió agradecido a su esposa. «Gracias, cariño», dijo. «Un poco más y la valla quedará como nueva». «No te apresures», respondió Yadira, ajustándole el cuello de la camisa. «Lo importante es que quede bien hecho». Estaban uno al lado del otro, y se notaba que había una verdadera cercanía entre ellos. No era ostentosa ni fingida, sino natural. Rafael miraba a Yadira con ternura, y ella le correspondía de la misma manera. Amelia se apartó de la valla para que no la vieran. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la calle. Lo que había visto era peor que cualquier traición. Rafael no solo se había buscado una amante,
sino que se había convertido en otra persona, en la persona en la que ella había intentado convertirlo durante 12 años. ¿Cuántas veces le había pedido que dejara de beber? ¿Cuántas veces le había suplicado que se ocupara de la casa, que arreglara algo, que pusiera orden en el patio? ¿Cuántas veces le había dicho que quería tener a su lado a un hombre y no a un borracho fracasado? Y cada vez le respondía, déjame en paz, no me des órdenes. Ya trabajo, en casa quiero descansar. Pero para Yadira, él cambió en pocas semanas. Dejó de beber, se puso a hacer reparaciones, se volvió cariñoso y atento. Así que no era que no pudiera cambiar. Era que no quería cambiar por Amelia. Esta comprensión la golpeó como un rayo. Así que todos esos años había vivido con un hombre que la consideraba indigna de sus esfuerzos, que podía ser mejor, pero no consideraba necesario mejorar por ella. Y la primera chica que se le cruzó merecía de él lo que su esposa legítima no había conseguido en 12 años de matrimonio. Amelia se alejó rápidamente de la casa. Sus piernas la llevaban automáticamente, mientras en su cabeza se agolpaban pensamientos, cada uno más doloroso que el anterior. Rafael era capaz de cambiar, pero no quiso hacerlo por ella. Entonces, el problema no era el alcohol, ni su carácter, ni las circunstancias. El problema era que él simplemente no la quería. Quizás nunca la había querido. Recordó los primeros años de su matrimonio, cuando pensaba que Rafael simplemente estaba cansado del trabajo, que necesitaba tiempo para adaptarse a la vida familiar. Luego se convenció a sí misma de que bebía por problemas, que debía apoyarlo y ser paciente. Después pensó que los hombres eran así, que maduraban lentamente y tardaban en asumir responsabilidades. Pero resultó que todo era más sencillo. Rafael era un egoísta común y corriente, que creía que su esposa debía soportarlo tal como era, y que no era necesario cambiar por la familia. Sin embargo, por una nueva mujer, estaba dispuesto a convertirse en el marido perfecto en cuestión de semanas. Amelia llegó a la casa de Eloísa, pero no entró. Se sentó en un banco en un pequeño parque frente a la casa e intentó calmarse. En su pecho ardía un fuego de resentimiento y rabia tan fuerte como nunca había sentido. Quería gritar, llorar, romper algo. Quería que Rafael sintiera al menos una parte del dolor que le había causado. Y entonces se le ocurrió una idea que al principio la asustó por su claridad. Rafael debía pagar por lo que había hecho. No por la infidelidad, eso se puede perdonar. Por haberle demostrado que había vivido 12 años con un hombre que la consideraba indigna de sus esfuerzos. Amelia se quedó sentada en el banco hasta que oscureció, pensando en lo que había visto. Cuando finalmente llegó a casa de Eloísa, la familia ya estaba cenando. Amelia se disculpó por llegar tarde, dijo que se había retrasado en el trabajo y se sentó a la mesa. «Estás rara hoy», comentó Eloísa cuando los niños se fueron a hacer los deberes, y Benito encendió la televisión. «¿Ha pasado algo?» «No, todo bien», respondió Amelia. «Solo estoy cansada». «¿Seguro? Tienes una cara, no sé, tensa». «Todo va bien, Elo. No te preocupes». Eloísa no insistió, pero era evidente que no le creía. Durante los años que llevaban siendo amigas, habían aprendido a percibir el estado de ánimo de la otra. Eloísa sabía que algo le pasaba a Amelia, pero decidió no presionarla. Por la noche, Amelia tardó mucho en conciliar el sueño. Estaba tumbada en el sofá del salón y daba vueltas en su cabeza a lo que había visto. Rafael trabajando, su rostro concentrado, la cariñosa Yadira con la bandeja, su natural cercanía. Y lo más importante, la comprensión de que él podía haber sido así siempre, pero no había querido. Por la mañana, la decisión estaba tomada. Rafael debía pagar por su mentira, por los años que ella había perdido con él, por la humillación que le había infligido. Y Amelia sabía cómo hacerlo. Durante varios días maduró su plan, pensó en los detalles, imaginó las consecuencias. Eloísa intentó hablar con ella varias veces, le preguntó si quería hablar con un psicólogo o con un sacerdote. Pero Amelia respondía que todo estaba bien, que solo estaba recuperándose de todo lo que había pasado. ¿Sabes?, le dijo Eloísa una mañana, mientras tomaban café antes de ir al trabajo. Has cambiado. No sé cómo explicarlo, pero te has vuelto decidida. ¿Eso es malo?, preguntó Amelia. No lo sé. Por un lado, está bien que no te quedes sentada llorando. Pero, por otro lado, me parece que estás tramando algo. No estoy tramando nada, mintió Amelia. Solo entiendo que hay que seguir adelante. Amelia, dijo Eloísa, inclinándose hacia su amiga por encima de la mesa. Si quieres hacer algo que pueda perjudicar a Rafael o a esa Yadira, no lo hagas.
La venganza no hace feliz a nadie. ¿Quién habla de venganza?, se sorprendió Amelia. Solo quiero arreglar mi vida. Eloísa la miró atentamente, pero no dijo nada. Amelia terminó su café y se fue a prepararse para el trabajo, pensando que pronto todo cambiaría. Rafael descubriría lo que significa perder lo que consideras tuyo. Descubriría lo doloroso que es ver cómo tu vida se derrumba por culpa de otra persona. En el comedor de la escuela trabajaba como de costumbre, pero sus pensamientos estaban lejos. Cocinaba gachas y pensaba en los detalles del plan. Repartía los almuerzos e imaginaba la cara de Rafael cuando se diera cuenta de lo que había pasado. Fregaba los platos y sonreía para sí misma, anticipando la justa venganza. Rosalia notó su estado de ánimo inusual. «Estás muy alegre hoy», dijo su compañera mayor. «Hacía tiempo que no te veía así». «Solo he dormido bien», respondió Amelia. «Me alegro. Estabas muy preocupada, no podías ni mirar». Si Rosalía supiera lo que Amelia estaba pensando en realidad, no se habría alegrado tanto. Pero nadie podía imaginar que en la cabeza de la tranquila cocinera se estaba gestando un plan que pondría patas arriba la vida de su exmarido. Por la noche, cuando Amelia regresaba de casa de Eloísa, volvió a pasar por delante de su antigua casa. Esta vez lo hizo a propósito, para asegurarse una vez más de que había tomado la decisión correcta. Rafael y Yadira estaban sentados en el porche, tomando té y hablando en voz baja. La valla estaba casi terminada y el patio estaba más ordenado que en años. Amelia contempló esa imagen de felicidad familiar y sintió cómo crecía en su interior una fría determinación. Mañana todo cambiaría. Mañana Rafael comprendería lo que eran los verdaderos problemas y tal vez entonces apreciaría lo que había perdido. El plan había madurado en la mente de Amelia durante varios días, pero no se decidió a llevarlo a cabo hasta el sábado. El día transcurrió con normalidad. Trabajo en el comedor, ayuda a Eloísa con los papeles, cena en familia con su amiga. Pero por dentro hervía de impaciencia y rabia, que no había cesado desde que vio a Rafael cambiado en el patio mientras trabajaba. Por la noche, cuando los niños se acostaron y Benito se puso a ver el partido de fútbol, Amelia le dijo a Eloísa que iba a dar un paseo. «¿A estas horas?», se sorprendió su amiga. «Son casi las 10 de la noche». «No puedo dormir», mintió Amelia. «Voy a tomar el aire, a calmarme». «¿Quieres que te acompañe?» «No, gracias. Necesito estar sola a pensar». Eloísa asintió con la cabeza, aunque en sus ojos se reflejó una mirada de preocupación. En los últimos días, su amiga se comportaba de forma extraña. A veces estaba pensativa y distante, y otras, inesperadamente alegre sin motivo aparente. Pero Eloísa decidió no insistir, pensando que Amelia simplemente estaba pasando por un momento difícil. Amelia salió de casa con unos vaqueros viejos y oscuros y una sudadera negra. En la mochila llevaba un bote de pintura roja que había comprado en una tienda de bricolaje con el pretexto de pintar la valla, una botella de plástico con gasolina, un mechero y unos guantes de goma. Lo había preparado todo de antemano, pensando en cada detalle. La casa de Sergio Aguilar estaba a 10 minutos a pie de donde vivía Eloísa. Era una de las casas más bonitas del barrio, de 2 plantas, con un jardín bien cuidado y una valla alta. Sergio vivía allí con su mujer y su hija adolescente, que estudiaba en el mismo colegio donde trabajaba Amelia. La familia era acomodada para los estándares locales, y Sergio no se avergonzaba de ello. Su coche nuevo estaba aparcado junto a la valla, como siempre. El Toyota azul, comprado hacía 6 meses, era el orgullo de su propietario. Sergio la lavaba él mismo todos los fines de semana, la pulía hasta dejarla brillante, no confiaba en ninguno de los lavaderos de coches locales. El coche costaba más de lo que Amelia ganaba en 3 años. Amelia recordaba la pelea que había montado Rafael borracho hacía un mes. Recordaba cómo Sergio había empujado a su marido y le había advertido que la próxima vez llamaría a la policía. Recordaba el desprecio en su voz cuando llamó borracho a Rafael. Entonces se avergonzó de su marido. Lo arrastró a casa y se disculpó con el vecino. Ahora, ese conflicto se había convertido en la base de su plan. La calle estaba vacía y oscura. Las farolas se encendían de 2 en 2. Muchas se habían fundido hacía tiempo y no se cambiaban. En algunas casas se veían luces, pero la mayoría de los vecinos ya dormían. Era el momento ideal para lo que Amelia tenía en mente. Se acercó a la casa de Sergio y miró a su alrededor. No había nadie. La casa también estaba a oscuras. La familia ya se había acostado. El coche estaba en su sitio habitual,
cuidadosamente aparcado para no molestar a los transeúntes, pero sin alejarse demasiado de la puerta. Amelia se puso unos guantes de goma y sacó un bote de spray. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la calle. Nunca había hecho nada parecido, pero la rabia y el rencor le daban fuerza. Se inclinó hacia el asfalto frente a la casa de Sergio y empezó a escribir con el spray. Las letras salían irregulares, le temblaba la mano por los nervios, pero se leían claramente. Sergio, te arrepentirás de haberte metido conmigo. Rafael Vázquez. Intentó escribir con otra letra, haciendo las letras angulosas y grandes, como solía escribir su marido. Cuando terminó de escribir, Amelia se levantó y miró su obra. A la luz de la farola, las letras rojas parecían siniestras. Cualquiera que lo viera pensaría que Rafael, borracho, había decidido vengarse de su vecino por una pelea pasada. Ahora le tocaba al coche. Amelia sacó una botella de plástico con gasolina. El líquido burbujeaba en su interior y desprendía un olor fuerte y desagradable. Abrió la tapa y empezó a rociar el coche con gasolina, procurando que el líquido cayera sobre todas las superficies, el capó, el techo, las puertas y las ruedas. La gasolina corría por la pintura, goteaba sobre el asfalto y se filtraba en los neumáticos. Amelia trabajaba rápido, pero con cuidado, tratando de no dejar ningún lugar seco. El coche debía quemarse por completo para que los daños fueran máximos. Cuando se acabó la gasolina, Amelia retrocedió unos pasos y sacó un mechero. Era el momento más aterrador. Una vez que encendiera la llama, no habría vuelta atrás. Rafael se vería envuelto en un escándalo que destruiría su nueva vida. Amelia pensó en cómo trabajaba en el patio, en cómo Yadira le traía el café con tanto cariño, en cómo miraba a la nueva mujer con una ternura que nunca le había mostrado a ella. Pensó en sus 12 años de matrimonio, en sus esperanzas y decepciones, en cómo él podía haber cambiado pero no había querido hacerlo por ella. El encendedor hizo clic y apareció una pequeña llama. Amelia lo tiró sobre el capó cubierto de gasolina y se apartó rápidamente. El fuego estalló al instante. Primero fue una pequeña llama en el capó, luego se extendió al techo, a las puertas y a las ruedas. En un minuto, todo el coche estaba en llamas. Las llamas lamían el metal, fundían las piezas de plástico y hacían estallar los cristales. El humo se elevaba hacia el cielo en una columna negra. Amelia se quedó de pie a la sombra de la casa de un vecino y contempló su obra. El fuego era hermoso y aterrador al mismo tiempo. El coche, que era el orgullo de Sergio, se estaba convirtiendo en un montón de metal quemado. Los daños eran enormes. El nuevo Toyota ya solo servía para el desguace. Se oyeron gritos procedentes de la casa de Sergio. Se encendieron las luces y se abrió de golpe la puerta principal. Sergio salió corriendo al patio en zapatillas y pijama, seguido de su mujer. Al ver el coche en llamas, gritó de horror y rabia. ¡Mi coche! ¿Quién ha sido? ¡Llamad a los bomberos! La esposa de Sergio ya estaba hablando por teléfono con el servicio de emergencias. Los vecinos también empezaron a salir de sus casas, atraídos por la luz del fuego y los gritos. Alguien trajo cubos con agua, pero ya era demasiado tarde. El fuego se había extendido demasiado. Amelia se alejó silenciosamente del lugar del accidente, mientras todos estaban ocupados con el incendio. Caminaba por las calles oscuras, tratando de no apresurarse para no llamar la atención. Tiró la mochila con el bote de spray y la botella vacía a un contenedor de basura a 3 manzanas de la casa de Sergio. Al regresar a casa de Eloísa, Amelia entró silenciosamente. Su amiga ya dormía, Benito también. Se puso el pijama, se acostó en el sofá y cerró los ojos. Su corazón aún latía con fuerza por la emoción, pero al mismo tiempo sentía una extraña satisfacción. La primera parte del plan se había cumplido. Por la mañana, todo el barrio solo hablaba del incendio. Los vecinos comentaban lo sucedido en las puertas de sus casas, en la tienda, en la parada del autobús. Sergio preguntaba a todo el mundo si había visto a alguien sospechoso cerca de su casa por la noche. La policía llegó temprano por la mañana y examinó el lugar del suceso. Amelia se enteró de los detalles por Eloísa, que había ido a comprar pan y se había enterado de todos los cotilleos. ¿Te imaginas?, contaba su amiga durante el desayuno. Alguien ha quemado el coche de Sergio Aguilar, lo ha reducido a cenizas, y además ha escrito algo en el asfalto con pintura, una especie de amenaza. Sergio dice que ha sido Rafael, tu exmarido. ¿Te acuerdas de que se pelearon hace un mes? ¿Rafael? Amelia fingió sorpresa. No puede ser. Pues sí,
La inscripción estaba firmada por él. La policía ya ha ido a su casa. Amelia fingió estar preocupada por su exmarido, pero por dentro se regocijaba. El plan estaba funcionando tal y como ella había previsto. A la hora de comer, las noticias se pusieron aún más interesantes. Marta, la profesora del colegio, entró corriendo en el comedor durante el recreo, llena de cotilleos. Amelia, dijo jadeando por la emoción, han arrestado a tu Rafael. La policía se lo llevó hace una hora. Sergio Aguilar ha presentado una denuncia y exige una indemnización por el coche. Y el coche era nuevo, caro, valía 40,000 pesos, quizá más. 40,000 pesos. Eso es más de lo que Rafael ganaba en 2 años. Nunca había tenido tanto dinero ni podía tenerlo. Pero él no pudo haberlo hecho, dijo Amelia, continuando con su papel de esposa angustiada. ¿Quién más podría haberlo hecho?, replicó Marta. La nota está firmada con su nombre, y él se peleó con Sergio hace un mes. Hay un motivo y había oportunidad. La policía dice que el caso está claro. Rosalía también se unió a la conversación. Siempre he dicho que los borrachos acaban en la cárcel tarde o temprano, comentó. Primero se pelean, luego incendian cosas. Menos mal que no se incendió la casa. Podría haber matado a alguien. Amelia asentía y hacía comentarios, pero pensaba en lo que le estaba pasando a Rafael. Probablemente estaría en la comisaría sin entender cómo había sucedido todo. Intentaría explicarle a la policía que no había hecho nada, pero ¿quién le creería? Su nombre, el conflicto con Sergio en el pasado, su reputación de borracho y alborotador, todo estaba en su contra. Después del trabajo, Amelia entró en una tienda de comestibles y escuchó nuevos detalles de la dependienta. Han dejado en libertad a Rafael Vázquez bajo fianza, contaba la mujer a los clientes. Pero se ha abierto una causa judicial. Sergio Aguilar exige una indemnización total por el coche, más daños morales. Y Rafael no tiene tanto dinero, trabaja como conductor de autobús. ¿Y qué pasará si no paga?, preguntó una de las clientas. La cárcel, respondió la dependienta. Por daños intencionados a la propiedad en gran cuantía se pueden dar hasta 3 años, especialmente si el incendio fue provocado, lo que ya es vandalismo con agravantes. Amelia escuchaba y sentía cómo crecía la satisfacción en su interior. Rafael había caído justo en la trampa que ella le había tendido. Ahora le esperaban meses de juicios, enormes deudas o la cárcel. Su nueva vida feliz con Yadira se derrumbó en una noche. Por la noche, al regresar con Eloísa, Amelia pasó a propósito por delante de su antigua casa. Rafael estaba en el patio discutiendo acaloradamente con Yadira. Incluso desde lejos se veía que la conversación era acalorada. Amelia se acercó y se escondió detrás de la valla de un vecino para escuchar. Yadira estaba furiosa, gesticulaba y gritaba tan fuerte que se la oía en toda la calle. «¡Eres un idiota!», gritaba ella. «¡Un completo idiota! ¿Por qué has tenido que prender fuego a su coche?». «Yo no he sido», respondía Rafael. «Te lo juro, yo no he sido». «No me mientas. La nota está firmada con tu nombre. La policía no es tonta, lo averiguará». «Yadira, créeme, yo no he podido hacerlo. Anoche estaba en casa, contigo. Tú lo sabes. Sé que fuiste a la tienda a comprar cigarrillos y no volviste hasta 2 horas después. Dijiste que te encontraste con un amigo y que se quedaron charlando. Y tú estabas prendiendo fuego al coche». Rafael intentó explicarse, pero Yadira no le escuchaba. Estaba histérica, y cada palabra que él decía la enfurecía más. «¡40,000 pesos!», gritaba ella. «¿Sabes cuánto es eso? ¿De dónde lo vamos a sacar? Tu sueldo es una miseria. Tendrás que trabajar 2 años para pagarlo». «Ya se nos ocurrirá algo», dijo Rafael suplicante. «Pediremos un préstamo, buscaremos un abogado». «¿Qué préstamo? ¿Qué abogado?». Yadira se agarró la cabeza. «Ya tienes deudas. Todavía estás pagando esta maldita casa. ¿De dónde vas a sacar un abogado?». «Yadira, cariño, cálmate. Juntos lo conseguiremos». «Juntos nada», lo interrumpió Yadira. «No voy a cargar con ese peso. Tengo mi propia vida, mis propios planes». «Pero si decías que me querías, te quería cuando eras un hombre normal, no un delincuente que incendia los coches de los demás». Rafael intentó abrazarla, pero Yadira lo empujó. «No me toques, me voy, hoy mismo». «¿A dónde vas?». «A casa de mi hermana, a la capital. Allí encontraré trabajo y empezaré una nueva vida, sin ti y sin tus problemas». «Yadira, te lo ruego, no me dejes ahora. Necesito tu apoyo». «Y yo necesito un hombre, no un lastre», gritó Yadira y se dirigió hacia la casa.
Estoy recogiendo mis cosas y me voy. No me busques más. Y cerró la puerta de un portazo, dejando a Rafael solo en el patio. Él se quedó de pie en medio del patio que había arreglado con tanto esmero y miró la puerta cerrada. Tenía los hombros caídos y su postura denotaba una desesperación total. Amelia observaba la escena y sentía una gran satisfacción. Yadira había abandonado a Rafael ante el primer problema serio. La mujer por la que él había cambiado, a la que había dado todo su cariño y atención, resultaba ser una egoísta cualquiera. Ella no lo amaba a él, sino la vida estable y sin problemas que él podía proporcionarle. Media hora más tarde, Yadira salió de la casa con 2 grandes bolsas. Rafael intentó hablar con ella, pero ella pasó junto a él como si fuera un poste. Llamó a un taxi y se fue sin siquiera mirar atrás. Rafael se quedó solo en la casa que por la mañana estaba llena de felicidad y planes para el futuro. Ahora era solo una vivienda con deudas, problemas judiciales y sueños rotos. Durante los días siguientes, la situación no hizo más que empeorar. Llamaron a Rafael al juzgado y le exigieron explicaciones que él no tenía. El abogado era caro y el banco no le concedía un crédito debido al proceso judicial. El sueldo de conductor de autobús solo alcanzaba para la comida y los gastos de la casa. Amelia seguía el desarrollo de los acontecimientos a través de los chismes de los vecinos y las historias de Marta. Rafael intentó pedir dinero prestado a sus conocidos. Pero ¿quién le presta 40,000 pesos a alguien con una reputación dudosa? Recurrió a sus familiares, pero la madre de Delfina tampoco tenía tanto dinero. Una semana después del arresto, ocurrió lo que Amelia esperaba. Rafael volvió a beber. Al principio, poco a poco, para ahogar su desesperación. Luego, cada vez más. El estrés, la soledad y la desesperanza de la situación lo empujaron de nuevo a la botella. Marta contó en el colegio que lo había visto borracho cerca de la estación de autobuses donde trabajaba. Sus jefes le amonestaron y le amenazaron con despedirle. Pero Rafael ya no podía parar. Cuando estaba sobrio, pensaba en el juicio, en las deudas, en que su vida se había derrumbado. Borracho, al menos no pensaba en nada. Había pasado un mes desde que se quemó el coche de Sergio. Amelia volvía del trabajo un sábado por la tarde, cuando vio una figura familiar cerca de la parada de autobús en el centro de la ciudad. Rafael yacía debajo de un banco, acurrucado en posición fetal. Llevaba la ropa sucia y arrugada, llevaba varios días sin afeitarse y tenía el pelo revuelto. A su lado yacía una botella vacía de ron barato. Dormía profundamente, ebrio, y los transeúntes lo evitaban como si fuera un vagabundo. Amelia se detuvo y miró durante un largo rato lo que quedaba de su exmarido. Era el mismo hombre que hacía un mes había reparado con tanto esmero la valla, al que Yadira había abrazado con tanta ternura, que había hecho planes de futuro con una nueva mujer. Ahora yacía debajo de un banco en la parada del autobús, borracho y solo. La nueva vida que tanto apreciaba se había derrumbado en una sola noche. La mujer por la que había cambiado lo había abandonado al primer problema. El futuro que parecía tan prometedor se había convertido en una pesadilla de deudas y juicios. Amelia miraba a Rafael dormido y sentía que se había cumplido su venganza. Había recibido su merecido por todos los años de humillación que le había causado. Por haberle demostrado que podía ser mejor, pero que no la consideraba digna de su esfuerzo. Varios transeúntes se detuvieron cerca, comentando sobre el hombre que yacía debajo del banco. «Otra vez este borracho», decía una anciana. «Todos los fines de semana se pasa aquí tirado. ¡Qué vergüenza!». «¿Es el que quemó el coche de Sergio Aguilar?», preguntó un hombre de mediana edad. «El mismo. Ahora tiene que pagar la sentencia y las deudas y se está matando a beber». Y su mujer lo dejó. Mujer inteligente. Hizo bien. ¿Quién quiere un marido así? Amelia escuchó la conversación y siguió caminando lentamente. La justicia había triunfado. Rafael comprendió lo que significaba perderlo todo de un día para otro. Comprendió lo doloroso que era ver cómo se derrumbaba tu vida por culpa de otra persona. Llegó a la casa de Eloísa, donde la esperaban una cena caliente y las preguntas compasivas de su amiga. Allí se sentía cómoda y tranquila. Allí la querían y la apreciaban simplemente por ser quien era. Y en algún lugar, debajo del banco de la parada del autobús, dormía el hombre que una vez fue su marido y que había elegido su propio destino.